Muy buenas noches, estamos en la hora del recuerdo. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para llevarles a ustedes datos, anécdotas, historias, todo aquello que fue conformando la manera de ser, la manera de saber y todo lo relacionado con los personajes, los lugares, los sitios, todo lo que es Michoacán, que podemos nosotros estar orgullosos de ello. Esperamos por favor que nos atiendan todo el programa porque el tema es bastante interesante. Vamos a hablar de los antecedentes de la Catedral de Valladolid, hoy Morelia. Bueno, pues tenemos aquí dos invitados que nos van a estar acompañando en los programas. Es el profesor Roberto Cervantes. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Y también se encuentra el profesor Bulmaro Velázquez. ¿Cómo está, Hola, profesor? ¿qué tal, Ricardo? Roberto, buenas noches. Buenas Y buenas noches al público que muy amable nos está viendo en esta hora del recuerdo. Bueno, pues para comenzar yo quisiera retomar un poco del programa anterior. Si nos vieron, tuvimos dos padrinos, que fue el ingeniero Manuel Rodríguez. Él, no lo alcanzamos a comentar en el programa, pero fue condecorado con el mérito de la medalla, la presea Morelos, en el año 2009, por todas las cosas que ha hecho para la ciudad. Y también estuvo con nosotros el maestro escultor Francisco Ramírez. Les enviamos un abrazo y un saludo, y también, por supuesto, a Iván Mota Velasco, que de seguro nos está viendo, él nos está apoyando, y precisamente vamos a comenzar con una cápsula donde arrancamos este programa acerca de los antecedentes de la Catedral de Valladolid, hoy Morelia. Y vamos con Iván. La hora del recuerdo se encuentra en el pueblo mágico de Pátzcuaro. A mis espaldas vemos el monumento a Don Vasco de Quiroga, ilustre varón nacido el año de 1470 en la ciudad de las Altas Torres, en España. El ilustre varón Don Vasco de Quiroga, siendo presidente de dicha audiencia, viene con la encomienda de cumplir las ejecuciones del rey Carlos V de España. La tercera ejecución, que es la más importante que deberá de cumplirse en estos territorios, es que se juzgue públicamente y se aprese al señor Nuño de Guzmán. Esto por los abusos cometidos a los indígenas en esta región y por haber matado al Cincincha Tanganzuán, cruel asesinato que acaba de colmar la paciencia de Carlos V. Es así que al llegar Don Vasco a estos lugares se muestra la dulzura y el cariño a los indígenas. En la Ciudad de México funda Don Vasco el Hospital de Santa Fe, que es donde queda plasmada la obra de caridad que hace Don Vasco hacia los indígenas. Tiempo después de haber funcionado este hospital, Don Vasco pide su traslado al reino de Michoacán, lo que hoy conocemos como Michoacán. De esta manera se le da libertad a Don Vasco de fundar la iglesia catedral y llevar la sede episcopal al lugar que mejor convenga. Don Vasco de Quiroga escoge la ciudad de Cinzunzan, pues en este lugar vive el Cincincha principal y es donde mayor población de indígenas aglomeraba. En este lugar tarda un año aproximadamente de estar la sede episcopal. Don Vasco de Quiroga es presentado como obispo de esta región en el año de 1537. En el año de 1538 es consagrado ya como obispo. En 1539 y 1540 es que funge él como obispo y con esta autoridad decide por los inconvenientes que la ciudad de Cinzunzan presentaban, como fueron el no haber un terreno adecuado para la construcción de la basílica que él pensaba construir y la cercanía con el lago de Pátzcuaro, que se impedía que hubiera una agua pura para el consumo humano, así como el acortamiento de los días, pues los montes que circundan a Cinzunzan al oriente y poniente hacen que los días sean más cortos. De esta manera, en 1540, Don Vasco de Quiroga traslada la ciudad a este pueblo mágico de Pátzcuaro. Empieza la construcción de lo que hoy conocemos como Basílica de la Salud.
el construir esta basílica tarda aproximadamente 15 años. Al saber el rey Carlos V de la magnitud de esta obra, manda a maestros de obra a que supervisen y den su peritaje si es factible que se siga construyendo esta obra, pues el proyecto inicial de don Vasco de Quiroga era de que se construyera una iglesia con 5 naves, proyecto ambicioso a todas luces. El peritaje sobre esta obra no es nada favorable para que se siga la construcción, pues se encuentran cuarteaduras en los muros y la cercanía del lago, que hoy lo podemos ver pues que no queda tan cerca de la basílica, en ese entonces debió de haber quedado muy cerca, pues es uno de los impedimentos que la humedad podía filtrarse a los cimientos de la estructura y causar algunos derrumbes. De esta manera se ve interrumpido el proyecto que tenía don Vasco de Quiroga de construir esta basílica. La caridad y la dulzura de don Vasco hacia los indígenas de esta región se ve traducida en que después de haber huido hacia las sierras y esconderse de la evangelización, los indígenas de esta región regresan al seno de la Iglesia Católica. Es así que don Vasco logra que los indígenas pues retomen la religión católica y se logra una evangelización. Sobre la Virgen que hoy conocemos de la Salud, es una imagen que manda hacer don Vasco de Quiroga a uno de los talleres aquí en Pátzcuaro. Otros se dice que pudo haber sido hecha esta imagen en los talleres de Tzintzuntzan. Es una imagen hecha en pasta de caña de maíz. El primer nombre con que se conoció a esta imagen fue como Virgen de la Ascensión. Después se le conoce como Virgen de la Concepción y hoy la conocemos como Virgen de la Salud. ¿Por qué? Porque al fundar don Vasco de Quiroga un hospital en esta ciudad de Pátzcuaro, del cual conocemos vestigios todavía en la edificación que conocemos como Casa de los 11 Patios, esta Virgen es adorada y piden los nativos de esta región pues sus favores para recobrar la salud. Milagros que son comprobados por muchas personas y de esta manera se le llama Virgen de la Salud. Tiempo después es llevada a la que hoy conocemos como Basílica de Nuestra Señora de la Salud y es donde la podemos admirar hasta el día de hoy. Es así, amigos, como hemos dado a ustedes una semblanza de lo que fue la primera catedral en el reino de lo que hoy conocemos todo nuestro territorio como Michoacán. Recuerden, estamos en la hora del recuerdo. Pues después de esta breve introducción, lo que estamos viendo nosotros es que don Vasco de Quiroga escogió primero el estar en Tzintzuntzan por muchas obligaciones que había ahí, aparte de por puro gusto personal, pero posteriormente se muda a Pátzcuaro. Aquí una cuestión que inclusive el maestro Ramírez nos preguntó fuera de cámara en el programa pasado, bueno, ¿qué significa la palabra catedral? Catedral, efectivamente. Pues todos sabemos que significa la silla donde el obispo se ponía a dar precisamente cátedra. Daba sus misas, daba sus ideales ahí, y precisamente poca gente sabe que es la silla donde él se sentaba. ¿Sí? Donde da cátedra. Catedral. ¿Sí? Entonces, pues, poca gente sabe esta deducción, por decirlo. Bueno, y el asunto es que existe una catedral en Michoacán porque es donde preside el obispo. Y necesitamos preguntarnos también nosotros por qué hay un obispado en Michoacán. Michoacán era uno de tantos reinos que había en la Nueva España y por su extensión y número de pobladores se decidió hacer pues la erección de un obispado. Y primero se nombró a una persona como obispo, pero él declinó aceptar el puesto. Exactamente, si mal no recuerdo, fue Luis de Fuensalida. Exacto. Algo así, ¿verdad? ¿Y por qué lo declinó?
él lo nombraron, dijeron, usted va a ser el obispo, el primer obispo de Michoacán, y sin embargo él dijo, no, porque yo tengo un voto hecho que me prohíbe el aceptar títulos dignatarios. Inclusive mundiales. algunos libros mencionan también que don Vasco de Quiroga fue el segundo obispo. Entonces aquí es donde está la confusión. Sí, segundo obispo designado, primero en tomar posesión. Primero en tomar Aclaremos. posesión. Ahí está la duda, efectivamente. aclarada. Sí, y resulta de que Fray Luis de Fuensalida era franciscano y él tenía hechos 3 votos que son pobreza, castidad y obediencia. Obediencia. Y la humildad fue lo que le ganó para no llegar a ese cargo tan alto y tan importante. Y fíjense ustedes, este es el escudo de armas de la ciudad de Pátzcuaro, emitido por Real Cédula allá en España. Y ustedes notarán que en la parte baja de su televisor se ve una especie como de figura en forma de estrella. Esa es la forma que quería Vasco de Quiroga para su catedral. ¿Cuántos templos han servido de catedral en Michoacán? Podríamos contar por lo menos 5, que fue San Francisco, o el edificio de los franciscanos en Tzintzuntzan. Posteriormente, la capilla de los franciscanos en Pátzcuaro, que actualmente es el templo de la compañía. Y decirle al público que este diseño está en la capillita del humilladero. Del humillador. A eso es a lo que iba. Perdón. Es este el dibujo, sí, pero en efecto, este dibujo es lo que veíamos en la parte baja del escudo de armas de Pátzcuaro, y este era el monumental templo que quería convertir don Vasco de Quiroga en la Basílica de Pátzcuaro. Esa basílica iba a llevar por nombre San Salvador. ¿Por qué? Porque iba a estar dedicada a Jesucristo, Salvador de la humanidad. Sin embargo, este proyecto no se llegó a concretar. Después de esto, estábamos contando cuántos templos han figurado como sedes catedralicias, y después tenemos que en Valladolid hubo 2. En un momento vamos a entrar más en detalle, pero por lo mientras, para los que nos están viendo y que sean de Pátzcuaro, bueno, pues qué orgullo han de sentir de haber sido la sede final desde donde estuvo el primer obispo que tomó posesión aquí en Michoacán, uno de los más grandes humanistas que ha habido en todo el mundo. Y pues el resto se los vamos a platicar cuando regresemos del corte. Estamos en la hora del recuerdo. Objetividad. Estamos de vuelta en la hora del recuerdo y estábamos comentando acerca de las catedrales, los edificios que han servido de catedral y de todos los restos que quedan de algunos de ellos. Por ejemplo, si uno va a Tzintzuntzan todavía existe el templo de San Francisco. Si uno va a Pátzcuaro, les mostramos hace un momento el escudo de armas de la ciudad en una piedra, está en la capilla del humilladero. Para quienes no la conocen, pues por favor visiten Pátzcuaro. Ahí con un guía local o con un plano en la mano pueden ustedes visitar muchas maravillas que están ahí. Quisiera que vieran, por favor, en pantalla están apareciendo los teléfonos a los cuales nos pueden marcar, que es el 11-36-900 a la extensión 171 para sus dudas, comentarios, críticas, todo, cualquier aportación.